Shabbat Shalom a todo Israel, tanto en Eretz Israel como en la diáspora, y a todas las naciones. Hoy vamos a entregar en este día sagrado de Shabbat la cuarta parte de este tema tan interesante que lo continuaremos con la ayuda del cielo el año que viene, en el 5785, porque se hizo muy amplio, y es el servicio de Yom HaKippurim, como en los días de Purim. Recuérdense que esto tiene una conexión también con la fiesta, el gran triunfo que Hakadosh Baruj Hu le dio a nuestro noble pueblo Israel en la diáspora por medio de la reina Esther y su tío Mordejai, conocido como Mardoqueo en las versiones. Hoy vamos a entregar la cuarta parte, el texto base de la bendita y sagrada Torah de nuestro Eloa, uno único y verdadero, el Eloa de Israel y del mundo. Se encuentra en el Sefer Vayikra, en el Perej 18, desde los Pasukim 22 al 30. Desarrollaremos esta clase bajo la autoridad y la voluntad del Todopoderoso Hashem Itbaraj. Reza de la siguiente manera. Una vez después de dejar el Kodesh HaKadoshim, el lugar santísimo, Shimon HaTzadik rezó por un periodo bastante extenso. Mientras tanto, los Kohanim, sacerdotes, y la gente esperaban con ansiedad su regreso. Al ver que él no salía, Kohanim resolvieron entrar y averiguar qué había ocurrido. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de entrar al Kodesh, al lugar santo, Simón HaTzadik apareció. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué rezó tanto tiempo? El Tzadik, el Kohen Gadol de aquel entonces, en la generación de Shimon HaTzadik, le preguntaron, ¿ustedes creen que no debí haberle suplicado al Todopoderoso vuestro bien en nombre de todos ustedes y que el Bet Hamidash no sea destruido? Recuerden, fue hecho el primer templo, el primer Bet Hamidash, por Shelomo ben David, y ya había hecho el tabernáculo por Moshe Rabenu. Este fue reconstruido por Ananías e inclusive remodelado por Herodes, y falta el tercer templo, que creemos que este va a ser presidido nada más ni nada menos que por uno más grande que Moshe, por uno más grande que Shelomo, por uno más grandes que Ananías y los hombres de la gran asamblea, nada más y nada menos que Mashiach ben David. No obstante, Kohanim le imploraron, nunca más se quede dentro por tanto tiempo porque asusta a la gente. Y esto es lo que pasa cuando el líder o el tzadik generacional marca a su generación. Esto va a marcar, valga la redundancia, un antes y un después. Y lo vemos en la historia de la Biblia. Y sucedió algo con David Hamelech, el rey David. Era tanta la importancia y la influencia que él ejercía sobre Am Israel que trataban sus hombres de confianza, trataban de protegerlo, de cuidarlo, porque dice que no se apague la luz, que no se apague la chispa de Israel. Bendito sea Shem por esos hombres de valor que levanta en cada generación para que bendigan a toda una generación dentro y fuera de Eretz Israel. Entonces, no obstante, los Kohanim le imploraron que nunca más hiciera eso. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a ver Hazaat Dam Apar. Es el esparcimiento de la sangre del toro del Kohen Gadol. El Kohen Gadol ingresaba en el Kodesh HaKadoshim
por segunda vez para esparcir ahí la sangre del toro. Tomaba el movimiento constante para evitar que se coagulara y volvía con este al Kodesh HaKadoshim. Esparcía la sangre entre los postes del Aarón. El Aarón es el arca. Aarón no es Aarón el hermano de Moshe. Ese es Aharón con una H. O hay quienes lo pronuncian Aarón con dos A. Estamos hablando del arca. Y en el segundo Bet Hamidash también ocurría esto sobre las piedras sobre las cuales estaba el arca, el Aarón. 8 veces, una hacia arriba y las otras 7 hacia abajo. Contaba en voz alta mientras esparcía para no equivocarse. Entonces decía Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Sai, Het y así. Vamos a ver ahora Shehitat Hasheir Bekabalat Damo. Repito, Shehitat Hasheir Bekabalat Damo. Esto es el sacrificio del cabrillo para Hashem. Recuerden que eran 2. Dejaba el Kodesh HaKadoshim para sacrificar el macho cabrillo designado para Hashem en el atrio y para recibir su sangre en una sartén, en un recipiente. El otro, Hasaat Damim al Haparojet Beal Amizbeach. Esto es el esparcimiento en la cortina divisoria, Parojet, y en el altar de oro, altares Mizbeach. Mientras estaba parado en el sector Kodesh, el Kohen Gadol esparcía la sangre del toro y luego la del macho cabrillo en el Parojet, la cortina divisoria entre el santuario y el Kadosh HaKadoshim, el lugar santísimo. Me gusta más mencionarlo en el hebreo con su significado al español que esta forma que nos dice el Midrash aquí en su traducción. Es bastante complicada y no me gusta. Se la voy a compartir. Santa Sactorum es bastante incómoda. Bendito sea Hashem, sí, por eso, por el esfuerzo que hacen nuestros rabinos, nuestros traductores, para tener acceso nosotros a esta información. Bendito sea el Eterno. Entonces el Cohen esparcía sobre el lugar la sangre de cada uno 8 veces. Imagínense las repeticiones. Y ese es el secreto de nuestro noble pueblo Israel. Esa constancia, esa repetición, esa disciplina que te va a hacer maestro en algo. Y cuando lo haces con dedicación y cuando lo haces por el honor del cielo, será mucho mejor. Entonces, siempre una para arriba y 7 hacia abajo. A continuación, mezclaba la sangre del toro con la sangre del macho cabrillo y colocaba la mezcla en las 4 esquinas del altar de oro, mientras estaba parado hacia el este. Recuerda, hacia el este, estando en Jerusalén, siempre, como dijo Shelomo en su Tevilá, mirando hacia el este, donde está Israel, mirando hacia el este, donde está el altar, donde está el Bet Hamidash, y así sucesivamente. Mientras estaba parado, entonces hacía hacia el este del altar de oro y norte de la menorá, ya estando dentro en el Kadosh HaKadoshim, limpiaba una zona en la cima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre esta. La sangre que sobraba era, como siempre, vertida en la base exterior del altar. Los diferentes esparcimientos que estuvimos viendo acá obtenían diferentes tipos de expiación. El esparcimiento entre los postes del Aarón y del Kodesh HaKadoshim
expiaban la impureza que pudo haber afectado al Kodesh HaKadoshim y a lo que contenía. La segunda es esparcimiento en el parojet, las cortinas divisorias, expiaba la impureza que afectó al Kodesh y a sus recipientes y vasijas, o sea, la menorá, el shulchan, la mesa, y el lejen japanín, el pan de la proposición, y la cortina divisoria, etc. Todos esos utensilios. El esparcimiento en el altar de oro obtenía la expiación de la impureza que afectaba al altar y a los objetos sagrados relacionados con este. Ahora estaremos viendo el envío del macho cabrío a Azazel. Recuerden, ya vimos el que se sacrificaba para Hashem. Ahora vamos con el otro. Y una tercera confesión, el Cohen Gadol colocaba sus manos entre los cuernos del macho cabrío con vida designado para Azazel y pronunciaba una tercera confesión. Esta vez era por los pecados de todo el pueblo. Un hombre era preparado antes de Yom Kippur para dirigir al macho cabrío para Azazel hacia un desierto rocoso sin cultivar, y para tirarlo desde un farallón. Hashem prometía que a través de este servicio él expiaría los pecados de todo Caal Israel, como reza en Vaikra Levítico 16:22. El hombre que llevaba el cabrío hacia la roca de gran altura generalmente no sobrevivía ese año. Voy a repetir, el hombre que llevaba el cabrillo hacia la roca de gran altura generalmente no sobreviviría a ese año y por consiguiente ellos elegían como mensajero a aquellos que estaban destinados a morir dentro de ese año. En aquellos tiempos el sabio hebreo poseía Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, y eran capaces de determinar el destino de las personas. ¿Qué generación esa? El Cohen Gadol no podía retirarse de la Azará. La Azará es el atrio para continuar con la abodá antes de que el cabrillo llegara al desierto. Por lo tanto, un sistema especial de señalización se estableció antes de Yom Kippur para asegurar que la comunicación entre el desierto y el Bet Hamidash. Diversas plataformas se erigieron a una distancia tal que si una persona agitaba a una bufanda en una, podía ser vista por una persona que estaba parada en la próxima. Tan pronto como la persona que estaba parada en la plataforma más próxima al desierto observaba que el cabrío había llegado, agitaba un pañolón en dirección al hombre que estaba parado en la plataforma más próxima, y éste pasaba la señal al próximo y así sucesivamente hasta llegar a Jerusalén. Eso eran las cámaras de video de aquel tiempo, esos eran los WhatsApp de aquel tiempo. Bendito sea el Eterno porque siempre ha estado con su pueblo y ha usado técnicas, medios, recursos, herramientas para guiar a los suyos. Y esa herramienta nosotros le debemos dar un uso para la Kebod Hashem, para la gloria del cielo, para el honor del cielo. Cuando en el pueblo hebreo había solo sadikim, solo justos, también sabían que el macho cabrío había llegado al desierto con solo observar que el hilo color escarlata. Vean, esto tiene que ver con inteligencia artificial. Imagínense, a veces nos quedamos nosotros impactados, y es cierto, tiene su lugar esto del beneficio y la eficiencia de cómo trabaja la inteligencia artificial, IA o AI, como lo quiera ver, de español a inglés o inglés a español.
Pero ya en tiempos antiguos, ahí estaba Hashem trabajando con Ruach HaKodesh. Vamos a decirlo así, no con inteligencia artificial. Ruach HaKodesh, lo voy a repetir. Cuando el pueblo hebreo, cuando en el pueblo hebreo había solo Sadikim, también sabían que el macho cabrillo había llegado al desierto con solo observar que el hilo color escarlata que estaba atado en la entrada del sector Kodesh del santuario se tornaba blanco. Era rojo y se tornaba blanco. Sin embargo, en los últimos tiempos, Jajamín ya no lo colgaban debido a que si no se blanqueaba, había una decepción general. Por consiguiente, ellos ordenaron que en vez de atar el hilo en la entrada del Kodesh, el mensajero debía atar la mitad de este en el farallón y la otra mitad en los cuernos del macho cabrillo. ¿Cuál era el significado de la boda tan extraña, el servicio y el original con respecto al macho cabrillo para Azazel, que era arrojado hacia su muerte desde una roca en el desierto? Esta ley mística tiene que ver no con brujería, como le han hecho creer, tiene que ver con la parte espiritual que opera dentro de Am Israel. Entonces, esta ley mística de la Torá es ridiculizada por los gentiles, los goim, los de las naciones, y su lógica es puesta en duda por el Yetzer Hará, el instinto al mal de las personas. No obstante, Hakadosh Baruj Hu declaró: es un hak que yo ordene, ustedes no tienen derecho a criticarlo. Un hak quiere decir algo que se escapa de nuestro racionamiento. Los hukim, que es solo entendido por Hashem y no hay que discutirlo. Hay que hacerlo solamente. Haremos y oiremos, dijo el pueblo. Otro razonamiento interesante que se obtiene de la boda de los dos machos cabríos es la siguiente. En la vida existen varias coyunturas que hacen que nos confrontemos con decisiones cruciales. Por ejemplo, ¿a qué yeshiva asistir? La yeshiva es el centro de estudio, las escuelas de estudio de Torah. Si aceptar o no un determinado trabajo donde establecemos pasar nuestras vacaciones o algo por el estilo. No parece que cada alternativa tiene ventajas y desventajas y nos decidimos con respecto a una o a otra después de deliberarlo en forma apropiada o después de haberlo consultado con nuestro esposo o esposa o amigos. Las dos alternativas se simbolizan con los dos machos cabrillos de Yom Kippur. Ambos se asemejan, su aspecto, altura, peso son idénticos. Sin embargo, uno termina siendo ofrecido en el altar a Hashem y el otro arrojado desde el farallón a Azazel en el desierto. A pesar de que las dos alternativas le pueden parecer a la persona prácticamente iguales, ¿acaso está considerado que uno se dirigirá a Hashem y el otro a Azazel? Es posible que una universidad que es a pesar de brindarle cursos útiles para su carrera, le provea un ambiente nocivo para su bienestar espiritual, que algunos de los trabajos, a pesar de ser prometedores, no le dejen suficiente tiempo para el estudio de la Torá, que el lugar de la temporada en cuestión para pasar las vacaciones baje el nivel. Esto se dice ideskeit en el judaísmo. ¿Cómo es posible que nos enseña que por más que una persona crea que por sí misma es capaz de tomar decisiones, ésta se pueda equivocar?
La situación como se presenta en su mente no es objetiva debido a que éste está profundamente involucrado. Sus deseos y esperanzas extraen el tema del dominio exclusivamente intelectual y no llevan a un plano más subjetivo. A pesar de que él pueda asumir que ambos cabríos son idénticos, en realidad uno es para el cielo y el otro para Safed. La Torá explica que el Cohen Gadol no podía elegir el mismo entre los dos cabríos, sino que debía confiar en el sorteo divino y la decisión de arriba. En forma similar, cada uno debe considerar cuál de las dos opciones contaría con la aprobación de arriba para llegar a la solución verdadera. Por lo tanto, debe preguntar la opinión de un Talmid Jajam, un sabio de Torah, el representante en la tierra de la voz de arriba. Que el cielo les asista en todo, mis amados hermanos. Y entonces vemos de que eran dos animalitos, igual en peso, tamaño, altura, pero era uno para cada uno para Hashem y el otro para Rafael. Y era por elección divina cuál iba a ser destinado para cuál objetivo. Que el Todopoderoso, el Elohim uno único y verdadero, le otorgue Shalom en este día sagrado de Shabbat y podamos rejuvenecerlos, restaurarlos, nuestra Neshama en conexión con el cielo y con nuestros semejantes. Shabbat Shalom.